primero, regulación hormonal del metabolismo energético, ¿ya? Entonces, a ver, los islotes de Langerhans, ¿no? Los que nosotros podemos ver acá, comparten glándula junto con los acinos pancreáticos, que nosotros ya lo hemos visto en la clase de digestivo, ¿verdad? Los acinos pancreáticos es la parte exocrina del páncreas, mientras que los acinos pancreáticos, los islotes de Langerhans son la parte endocrina. Ahora, ellos comparten, ¿verdad? Más o menos están aproximadamente casi de un 60-70% hablando de los islotes de Langerhans. Y como pueden observar acá, vamos a tener células de tipo delta, el tipo alfa, el tipo beta, ¿verdad? Que conforman los islotes de Langerhans. O sea, van a tener diferente tipo de coloración entre comillas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estos diferentes tipos de células van a ser las encargadas de proporcionarnos o de secretar las diferentes hormonas. Por ejemplo, las células alfa, en un 15 a 20% que se van a encontrar dentro del islote, van a proporcionarnos el glucagón. Las células beta, en un 60-80% insulina. Las células delta, en un 5 a 10% la somatostatina. Las células G y las células F, estas secretan gastrina y el péptido pancreático, pero en menor proporción, ¿no? Por eso dice acá menor de 2% aproximadamente, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros vamos a ver que la insulina, como lo he puesto acá, en una analogía, es la llave que nos va a abrir la puerta de la glucosa hacia los tejidos. ¿Ya? ¿A qué tipo de tejido? Tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido hepático, ¿ya? Principalmente eso. Entonces, vamos a ver que la insulina va a actuar como un medio de captación de glucosa en el músculo, en el hepatocito y en los adipocitos o en el tejido adiposo. ¿Ya? ¿Qué más me va a ayudar? A la formación de proteínas. Me va a ayudar a la formación de triglicéridos, ¿ya? Cuando hemos llegado a nuestro tope de formación de glucógeno, se va a ir a dar la formación de triglicéridos, ya en el hígado, en el tejido adiposo. Y obviamente que va a regular la homeostasia metabólica, es decir, en el momento en que aumenta la glucosa después de un postprandial, va a aumentar también la insulina, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a secretar la insulina? Vamos a ver acá, vamos a verlo así, ¿ya? Avanzando. Entonces, acá tenemos una célula beta pancreática, ¿ya? Esta célula beta lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, la parte de la secreción primero de una proteína grande. Esta proteína grande de 104 aminoácidos se va a llamar preproinsulina, la cual mediante proteosomas va a escindir primero del péptido señal y se va a quedar una molécula de 84 aminoácidos a la cual vamos a llamar proinsulina, que va a tener una cadena A, una cadena B y una cadena C. ¿Ya? La cadena C también se le llama péptido C. Entonces va a seguir saliendo, va a ser degradado en una vesícula, ya en una vesícula, en un gránulo de secreción, va a escindir su péptido C y solamente va a quedar la cadena A y la cadena B. Esa cadena A y cadena B va a tener 51 aminoácidos, acuérdense, y a eso le vamos a llamar insulina. ¿Por qué luego hincapié? Porque he visto varias preguntas, no sé si acá o en salud, pero pone, ¿no? La insulina es una hormona de 50 y tantos aminoácidos. Lo pregunto, 51 aminoácidos, ¿ya? Y cuando se une el zinc, se va a formar el hexamenuro de insulina para que pueda ser secretada. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener acá nuestra ADN, ¿verdad? Vamos a tener los intrones y esta parte van a ser obviamente los exones, ¿verdad? Los exones, las cuales van a tener lugares donde se van a transcribir las cadenas ¿de qué? De la insulina. Entonces se van a transcribir. Entonces al transcribirse, ¿verdad? Van a tener cadena A, cadena C, cadena B, ¿verdad? Y las cubiertas señales. ¿Qué significan estas cubiertas señales o péptidos señales? Estas la inactivan a la molécula, ¿ya? La inactivan. Entonces, en el momento en que va pasando, ¿verdad? Por las diferentes organelas, en su polisoma, va a perder la cubierta y ya solamente se va a quedar con su péptido señal, la cadena A, la cadena B, la cadena C. Luego llega otra vez en el citoplasma
luego va a perder su péptido señal. Acá vamos a tener el péptido C, el A y la B, ¿verdad? Están unidas por enlaces disulfuro, como pueden ver acá. Y en el momento en que entra en el gránulo de secreción, ¿ya qué va a pasar? El péptido C se va a separarse de la rama de la insulina. O sea, esta es proinsulina y esta es la insulina. ¿Ya? Y esta insulina es la que recién se va a secretar. Entonces acá también tenemos, miren, acá vamos a tener la cadena, el péptido C, la cadena A y la cadena B. Entonces, en el momento en que se separa, ¿verdad? En que entra al gránulo de secreción, el péptido C se va a separar de la cadena A y de la cadena B, la cual es activa, es la insulina. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos dosar péptido C y lo solicitamos también, o nos solicitan en el laboratorio péptido C. O sea, por cada molécula de insulina, ¿cuántos péptidos C va a haber? Igual. Uno, pues, ¿no? Cada molécula de insulina, un péptido C. Entonces, si yo doso péptido C, también puedo ver dos insulinas, dos insulinas, ¿verdad? Dos insulinas. Muy bien. Por eso es la importancia, ¿ya? Y esta insulina obviamente se va a ir a la sangre. ¿De chicos? Muy bien. Entonces vamos a tener mecanismos para la secreción de insulina, es decir, ¿qué cosa va a estimular para que se secrete la insulina? Entonces vamos a tener acá la glucosa, va a ser el primer estímulo para la secreción de insulina. La glucosa va a ir, o sea, el aumento de glucosa, ¿no? Ustedes comen algo, entonces aumenta su glucosa sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa glucosa va a ir a las células beta del páncreas y va a ingresar por un GLUT2, por si acaso, GLUT2 ingresa y esa glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato gracias a la glucosinasa. Esto de acá va a censar, va a decir, hay glucosa 6-fosfato y va a aumentar la glucosa 6-fosfato porque va a ir ingresando varias moléculas de glucosa. ¿Y qué va a decir mi célula beta que tengo que formar? Insulina, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los estímulos de incremento de la insulina? El incremento de glucosa. Ese es el principal, chicos. ¿Qué también puede ser? El incremento de ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos, eso también incrementa, ¿verdad? Acá cuando se come su pollito a la brasa con su gaseosa, ¿verdad? ¿Qué más? Incremento de aminoácidos también. O sea, en todo lo que significa de comer, de aumento del postprandial va a estimular. ¿Qué más? Las hormonas gastrointestinales, miren, la gastrina, la colecitoquinina, todos esos también la van a estimular. ¿Qué más? El glucagón, la hormona de crecimiento. ¿Cómo lo van a estimular, doctora? Porque cuando aumenta la cantidad de glucagón va a tener que haber una regulación. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Glucagón ya deja de aumentar, tenemos que meter la glucosa dentro de la célula. ¿Ya? La estimulación parasimpática también se va a dar, la regulación adrenérgica, por lo mismo dicho de glucagón, ¿verdad? Y la resistencia a la insulina, que nos puede causar obesidad. ¿Cómo puede causar esa resistencia a la insulina? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso un estímulo para la formación de insulina? Porque vamos a producir, o las personas que están en prediabetes van a producir tanta insulina que hay un momento en que sus receptores se van a desensibilizar, ¿ya? Ya no, los receptores ya van a ser muy pocos para la cantidad de insulina que se va a formar. Y a eso le llamamos resistencia a la insulina. Entonces es como que el páncreas piensa, estoy produciendo insulina, pero igual mi glucosa sigue estando en la sangre, no está llegando al hígado, no está llegando al músculo. Entonces, ¿qué piensa el páncreas? Dice, tengo que producir más insulina. Entonces produce más insulina, pero igual no sirve la insulina, porque la insulina, los receptores de insulina no están funcionando. A eso le llamamos resistencia a la insulina. ¿En quién pasa eso? En personas prediabéticas, claro, que van a llegar a ser diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que viene a partir de una resistencia a los receptores de insulina, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad en que hay una falla en la secreción de insulina por las células beta del páncreas, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, también vamos a tener disminución de la secreción de insulina por estímulos, obviamente va a ser todo lo contrario, disminución de la glucosa sanguínea, ¿verdad? La somatostatina, la leptina, la actividad alfa-adrenérgica, todo lo diferente va a ser la disminución.
Entonces vamos a verlo acá mejor en un grafiquito para que se den cuenta, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener la glucosa que ingresa, ¿verdad? Ahí es la célula beta, ¿ya? La glucosa que ingresa, ¿verdad? Esta glucosa va a ser activada para que se convierta en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato? Porque la glucosa, si no se transforma, se escapa, se va, ¿ya? La glucosa es bastante fácil de que se pueda mover por la membrana celular. Entonces la glucosinasa hace que se transforme en glucosa 6-fosfato y esa se va a oxidar y me va a activar el AMP cíclico. Ese AMP cíclico ha salido ¿de dónde? A partir de los receptores, ¿de qué? De los receptores dependientes de proteína G. GS, aquí está, perdón, ya no sé un poco, ¿ya? GS, y mañana tengo una ponencia, no sé cómo voy a hablar, ya bueno, ya, ¿en qué estaba? Ah, ya, GS, ¿verdad? Ya, la estimulación de GS, se va a formar, perdón, AMP cíclico, la cual va a estimular la formación de ¿qué? De proteína quinasa A, ¿ya? ¿Y cómo se ha formado este AMP cíclico? ¿Gracias a qué? A las sincretinas. Las sincretinas son unas hormonas que se van a formar en el intestino delgado que van a estimular a la formación de proteína quinasa A. ¿Para qué? Para que potencie el aumento de calcio intracelular y secrete ¿qué cosa? Insulina. Por eso es que los estimulantes de la incretina también se utilizan en pacientes con diabetes. ¿Para qué? Para que estimulen la secreción de ¿qué? De insulina. ¿Ya? ¿Qué más va a estimular la potenciación de la proteína quinasa A? ¿Ya? Para que se secrete insulina. Miren, la glucosa y también ¿qué? Los aminoácidos. Los ácidos grasos libres, ¿ya? Los ácidos grasos libres. Entonces van a ayudar a que pueda ingresar los granos de secreción. ¿Y quiénes van a inhibir? Miren, ¿quiénes van a la proteína GI que son inhibidoras? La adrenalina y noradrenalina. ¿Verdad? Se unen a su receptor alfa-adrenérgico y va a inhibir que se dé y a la insulina no se va a secretar. ¿Quién más? Potencia, la acetilcolina, ¿verdad? La acetilcolina. Muy bien. Vamos a seguir, si no se nos va la hora. Entonces, acá vamos a tener un alto nivel de glucosa. Ese alto nivel de glucosa va a estimular al páncreas a que se secrete insulina. Esa insulina va a ir al hígado a la formación de glucógeno y si ya tenemos mucho glucógeno y seguimos comiendo más, ¿dónde va a ir la glucosa? A nuestras células adiposas, ¿verdad? A nuestros adipocitos. Se van a producir hiperplasia en los adipocitos. Ya eso lo estudiaron en seminario también, ya. ¿Y qué más? Y va a aumentar, ¿verdad? Y va a disminuir la cantidad de glucosa en sangre. Por lo contrario, si nosotros tenemos un nivel bajo de glucosa, ¿quién lo va a censar? Lo va a censar las células alfa, ¿verdad? Las células alfa de los islotes pancreáticos. Y luego va a estimular la formación de glucagón, ¿verdad? Entonces ese glucagón lo que hace con el hígado es sacar la glucosa, estimula la gluconeogénesis y estimula la glucogenólisis y hace que la glucosa salga a la sangre y pueda aumentar la glucosa sanguínea, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que hacemos, o eso es lo que hace. Muy bien. Entonces, vamos a ver la secreción de insulina. Miren chicos, acá tenemos secreción insulínica y acá tenemos la concentración de plasma en sangre. ¿Nosotros cuánto tenemos aproximadamente en ayunas? 100, ¿no? Menos de 100. Ya, miren acá, esto es lo normal, menos de 100. Pero cuando empezamos a comer, ¿no? Nuestra glucosa debería subir menos de 200, hasta menos de 140, ¿ya? Eso es lo que debería subir, ¿ya? Pero igual, ¿qué está aumentando cuando comemos? La insulina. Y miren, la glucosa, si es que es un paciente diabético, sigue aumentando. ¿Y qué más va creciendo? La insulina. Y va a haber un momento en que la glucosa va a seguir aumentando, pero que ya no va a poder secretarse más la insulina, porque la insulina va a llegar a un tope, ¿ya? Las células beta se van a cansar, se agotan y ya no va a haber más insulina, ¿ya? Entonces se agotan las reservas de insulina. ¿Qué más se tiene que saber acá? Nosotros vamos a tener 2 picos de insulina. El primer pico va a ser en la primera comida que tenemos al día, ¿verdad? Comemos y después de 3 a 5 minutos comienza nuestro primer pico de insulina,
para que lo que comemos comience a entrar hacia nuestros tejidos, hacia nuestro hígado, hacia nuestro tejido adiposo. Y luego, después de eso, ya va a haber un segundo aumento de insulina. Más o menos 15 minutos después, como dice acá, va a alcanzar una meseta. Esa meseta más o menos a las 2 a 3 horas siguientes del primer aumento de insulina, se va a dar la segunda fase de la secreción de insulina. Y luego después, 2 o 3 horas va a durar y nuevamente disminuye hasta nuestra segunda comida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo aumento de la glucemia eleva la secreción de insulina, fomentará el transporte de glucosa por las células del hígado, músculo, otros tejidos, ¿verdad? ¿Qué más? Incrementa la secreción de insulina tras estímulo de glucosa. Al primero va a ser espectacular, como dice, porque es grandísimo, ¿ya? Además, la secreción de insulina se inactiva casi con la misma celeridad a los 3 a 5 minutos de regreso de la glucemia a los valores del ayuno. Exacto, ¿no? Entonces, disminuye la glucosa, regresamos en glucosa de ayuno menor de 100, la insulina también va a regresar a estar baja, pues, ¿no? Va a estar disminuida, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina, chicos? La insulina tiene que ir a los tejidos, hemos dicho, nos va a hacer que la glucosa se guarde o ingrese hacia los tejidos. ¿Y cómo va a hacer eso? Uniéndose a sus receptores de insulina. Hemos hablado tanto de los receptores de insulina. Son receptores, quizás uno de los más estudiados justamente por las empresas farmacéuticas para la formación de ¿qué? Para la creación de fármacos, ¿verdad? Contra los diabéticos. Muy bien. Entonces, vamos a ver que el receptor de insulina va a tener dos subunidades alfa que se van a encontrar en la región o fuera de la membrana celular, y dos subunidades beta, ¿ya? Las cuales se van a encontrar dentro de la membrana celular, o sea, son transcitoplasmáticos, transmembrana y transcitoplasmáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La insulina se va a unir acá a una subunidad alfa, o a otra subunidad alfa, ¿ya? Están unidos por un puente disulfuro, como pueden ver acá, ¿ya? Entonces, en la parte morfológica, ¿ya? Entonces la insulina se une y va a estimular receptores que son factores de transcripción que les he dicho que repasen, ¿verdad? Que, por ejemplo, el RAS es un factor de transcripción, o sea, son receptores del tipo tirosinquinasa, ¿ya? Tirosinquinasa, RAS-RAF1. Estos receptores de tirosinquinasa van a ser factores de transcripción, los cuales van a ir hacia el núcleo celular para la transcripción genética. ¿Y qué me van a transcribir? Van a transcribir que se traduzcan nuevas proteínas que ayuden a que la glucosa ingrese a la célula y la formación de ácidos grasos también en el tejido adiposo. Por ejemplo, acá, la insulina, miren cómo se une nuevamente, miren, este es un receptor de insulina, este es un receptor de insulina. La insulina se va a unir al receptor alfa y acá también al receptor alfa. Luego de acá vamos a tener la tirosinquinasa, ¿no? Va a ser estimulada por este receptor, y esta de acá van a generar factores de transcripción que van a ir hacia el núcleo. Entonces, ¿qué van a hacer en el núcleo? Van a decirle al núcleo, ¿sabes qué? ADN que forma proteínas para que se forme transporte de glucosa, transportadores de glucosa. Ya, los transportadores de glucosa. ¿De qué tipo? GLUT4, por ejemplo. ¿Qué más? Le va a decir, ¿sabes qué? ADN forma proteínas para la síntesis de nuevas proteínas, ¿no? Cascadas, o sea, enzimas. Igual, crea enzimas, que son proteínas, para la formación de ácidos grasos. Crea proteínas para la formación de glucógeno. Crea proteínas para que se exprese mayor crecimiento genético, de expresión de estos genes, para que aumente la formación de más proteínas. Todo con las proteínas. Entonces acá vamos a ver, ¿ya? Entonces lo que hace es, miren, dependiendo a qué factor de transcripción va a aumentar la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, el aumento de la adipogénesis y la disminución de la apoptosis. No les importa mucho, esto sí, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué factor de transcripción se va a estimular, ¿ya? Entonces, miren, acá como, otra vez, estimula la insulina la formación de ¿qué tipo? GLUT4, ¿ya? Entonces los GLUT4 se van a viajar hacia la membrana celular para que pueda ingresar
la glucosa, GLUT4, ¿ya? Muy bien, esto ya les expliqué, vamos acá. Solamente para ver los GLUT, ¿ya? Disculpen que esté corriendo, pero si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Y es más, no nos va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos para decirles todo lo que tengo que decir. Lo necesario. Ya, el transportador. Tenemos GLUT 1, 2, 3, 4, de ver, miren cuántos GLUT, ¿ves? Tenemos bastantes GLUT. Entonces, acuérdense de algo, GLUT4 es el dependiente de insulina. O sea, ese es el GLUT4 que va a estar en el músculo, en el corazón, en el adipocito. O sea, quiere decir que si yo no tengo GLUT4, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa glucosa no va a entrar ni a mi músculo, ni a mi adipocito, ¿no? Ni al corazón para que haga todas las funciones que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, acuérdense, es dependiente de insulina, ¿ya? Muy bien. Entonces, por eso es que las personas con diabetes tipo 1, ¿cómo son? Delgaditas, insulino dependientes. Las personas con diabetes tipo, ¿por qué? Porque no producen insulina. Y la insulina es la hormona que, o sea, sí, ¿no? Va a aumentar el tejido adiposo, va a aumentar el glucógeno en los músculos. Entonces, si no tengo insulina, no voy a guardar, no tengo reservas, ¿verdad? Entonces, por eso las personas son delgadas, ¿ya? Muy bien. Vamos a tener entonces acá, en resumen, ¿qué hace la insulina en las células beta? Ya, va a estimular, o sea, se produce insulina y va a estimular la síntesis de glucógeno. Disminuye la síntesis, la gluconeogénesis, o sea, formación de nueva glucosa. ¿Qué más? En los músculos va a estimular la absorción de la glucosa, en el tejido adiposo va a aumentar la lipogénesis, va a aumentar la absorción de la glucosa y va a disminuir la lipogénesis, ¿ya? La lipólisis, ¿ya? Porque aumenta la lipogénesis, ¿ya? Muy bien. Vamos por acá, entonces el efecto de la insulina, ya, esta parte, ¿ya? Inactiva la fosforilasa hepática, acuérdense que se encarga de degradar glucógeno, ¿ya? Incrementa la actividad de la glucosinasa, esa es para la formación de nueva glucosa, ¿ya? Entonces, quiero ver si ya. Entonces fomenta la actividad de la glucógeno sintetasa, ¿ya? Acuérdense de los efectos con las enzimas, porque les pueden preguntar. Inactiva la fosforilasa hepática, incrementa la glucosinasa y incrementa la glucógeno sintetasa. Eso es lo que tienen que acordar, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces esto ya lo vimos, de los lípidos, ¿verdad? Aumenta la lipogénesis, no me retraso acá, miren acá, ¿ya? Cómo la glucosa ingresa, este es en el tejido adiposo, cómo va a ingresar, pero va a llegar a la vía de la formación de nuevos ácidos grasos. Forman nuevos ácidos grasos y se forman en triglicéridos, se forman en lipoproteínas, ¿no? Puede ser LDL, VLDL, pero igual la grasita ya se encuentra en nuestro tejido adiposo, ¿no? Pero por eso es el consumo de muchos carbohidratos, de harinas, ¿verdad? De dulces, ¿en qué se transforman? En ácidos grasos. Por eso es que se forman triglicéridos y se almacena en la grasita, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? En resumen, ¿qué va a hacer con las proteínas? Estimula la síntesis de proteínas, ¿ya? Inhibe el catabolismo de proteínas, pero aumenta la síntesis de proteínas. ¿Ya? Acá, entonces va a aumentar que los aminoácidos ingresen a las células para que se formen nuevas proteínas. ¿Ya? En donde en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que acordar. Muy bien. En el glucago, en el caso del glucago, ya vamos a tener que va a estimular, a diferencia de la insulina, la glucogenólisis, ¿ya? Mientras que la insulina estimula la glucogénesis, se estimula la glucogenólisis. ¿Y cómo hace eso? Porque va a estimular a enzimas, o a la formación de enzimas como la glucógeno fosforilasa, la cual va a degradar, ¿verdad?, las glucosas, las uniones de glucosa, ¿verdad? Este es el glucógeno, ¿ya, chicos? Este es el glucógeno, ¿ya? Entonces, estimula la glucosa fosforilasa para poderlas degradar en glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, ¿ya? ¿Qué más va a estimular? A la enzima desramificante,
para que el glucógeno, que es una molécula ramificada, pueda separarse y me quede moléculas de glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué más va a hacer? Va a estimular la gluconeogénesis, ¿ya? ¿Qué hace la gluconeogénesis? Va a estimular que, por ejemplo, a partir de glicerol, a partir de aminoácidos, ya, a partir de lactato, a partir de todo eso, lleve hacia la vía de la gluconeogénesis, es decir, el glicerol se va a transformar en glicerol fosfato, en dihidrocetona fosfato, y luego va en gliceraldehído 3-fosfato, y luego va a subir a formarse glucosa. ¿Qué más? Estos aminoácidos y los lactatos van a llegar a la vía del piruvato o del fosfonilpiruvato, la cual va a ir por la vía de la glucosa. Y para que se dé esta vía, ¿quién tiene que funcionar? El glucagón, para la formación de nuevas enzimas que me lleven hacia esta vía a la formación de glucosa. ¿Qué más va a hacer el glucagón? Va a estimular, va a formarse a partir de las células alfa, ¿ya? Y como dijimos acá, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, ¿ya? Pero ¿qué más va a hacer acá en otros tejidos? Ya, eso es otra importancia. Estimula la contracción cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo de los riñones y favorece la secreción biliar, ¿ya? Inhibe la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. Eso es otro. Muy bien. ¿Y cómo se va a estimular? Por la disminución de la glicemia, pues, ¿no? Disminuye la glicemia y se estimula. Ya, chicos. Esto es